Bueno, siguiendo donde habíamos quedado, en el video anterior habíamos dibujado el cactus, pero solamente parcialmente, más o menos para mostrar la dinámica de cómo podíamos dibujar el cactus, de una manera similar a como habíamos hecho el dinosaurio anteriormente. Me quedó algo así. Podemos notar que es un poco más grande que el original y cambié un poco la posición porque cambié un par de coordenadas. Em, Ahora lo que tendríamos que hacer sería hacer que este cactus mueva su posición original y se vaya desplazando más hacia la izquierda a medida que el programa va recorriendo. Incluso si no hacemos ninguna acción y el dinosaurio solo está caminando. Bueno, empecemos a hacer eso. Anteriormente habíamos implementado la lógica de cómo íbamos a hacer que se desplazara el objeto. Habíamos utilizado como referencia lo que habíamos pensado con dinosaurio, dado que en este caso habíamos hecho que dinosaurio cambiara la posición de su fila, modificara la fila, porque tenía que saltar y se modificaba la fila. Pero en el caso de el cactus tendríamos que hacer una modificación de la columna en la que se situaba. Teníamos que modificarla una cierta cantidad para que diera la sensación de que estuviera modificándose. Sin embargo, los otros posiciones iniciales, que son las filas, no se modificaron. No hay ningún modificador. Ahora lo que tenemos que pensar es, lo que nos falta hacer es hacer que efectivamente la posición vaya modificándose, dado que no hemos implementado la dinámica para que posición vaya cambiando de valor. Podemos ver que posición lo llamamos desde el método llamado dinosaurio, que se encarga de generar todos los gráficos. Y a partir de start, si el juego ha comenzado, entonces se le va a pasar una posición donde aún no le hemos dicho cuánto es la modificación que le queremos hacer en las columnas. Entonces tendríamos que ir al menú principal, por supuesto. Y lo primero que tendríamos que resolver sería que si nosotros compilamos y ejecutamos este programa, podríamos notar que el dinosaurio va caminando incluso cuando todavía ni siquiera hemos dado a empezar el juego o no hemos hecho ninguna acción. Para solucionar este problema nosotros podemos usar una sentencia if y aprovechar una variable booleana que nosotros declaramos como start. Podríamos bien igualarla a true o dejarla así porque es lo mismo. Podríamos utilizar esto dado que si el usuario ha comenzado el juego, entonces el dinosaurio automáticamente va a mover los pies. Y podemos declararlo de esta manera, sin usar estas comillas, porque movimiento de pies solo es un método que estamos llamando, y siempre y cuando llamemos a un solo método, podemos declararlo así, pero si llamamos a más de uno, obligatoriamente tenemos que usar esto. Esto va a hacer que if solo lea la siguiente línea de código y entienda que después de ejecutarla, se cierra este if. Bueno, dicho esto, ahora tenemos que pensar cómo podemos modificar la posición que nos indique la columna donde tenemos que situar en este momento ese objeto, el cactus en este caso. Para esto podemos crear una variable global, al menos yo lo pensé de esta manera, que fuera de tipo int y se llamara, por ejemplo, posición cactus, que la vamos a inicializar en 0. Esta posición nos serviría para modificar la posición eh, del cactus en su columna. Y tenemos que pensar en qué métodos tenemos que modificar la posición para que se efectúe este cambio acá. Principalmente tenemos que ejecutarlo en dos métodos. Si nosotros nos vamos al menú principal, podemos notar que básicamente dividimos el problema en dos, que es cuando el usuario salta.
o cuando el usuario no hace nada y el dinosaurio camina independiente de lo que uno haga, y cuando el dinosaurio va caminando, igual se va a tener que acercar o modificar el objeto del cactus. Entonces, desarrollémoslos por partes. Si nos vamos primero a movimiento pies, vamos a notar que nosotros acá generamos el movimiento del pie trasero y el pie delantero. Sin embargo, acá nosotros también vamos mostrando un mapa actualizado de las posiciones. Y nos interesa modificar esto, dado que si nosotros movemos un pie del dinosaurio, esto tendría que hacer que también el cactus se acercara. No tendría lógica que si uno va moviendo, si se va haciendo la animación del movimiento de los pies, los objetos no se vayan acercando. Por eso acá podemos modificar la variable global posición cactus y hacer que varíe su valor en 1. Lo mismo podríamos hacer acá. Pero esto aún no reflejaría los cambios que nosotros queremos, porque si nosotros dibujamos o hacemos que se modifique la posición de un objeto, va a quedar el residuo del objeto original y va a hacerse una duplicación del objeto, porque tenemos que borrar el objeto anterior, la posición donde habíamos dibujado el cactus. ¿Ya? Es por eso que lo que tenemos que hacer sería crear llamar a la función que se encargaba de crear mapa. Esto nos haría un limpiado de la pantalla, básicamente. Y luego de limpiar la pantalla tendríamos que llamar al método que se encarga de dibujar los gráficos, que en ese caso sería dinosaurio. Nosotros tendríamos que llamar a dinosaurio. Podríamos utilizar esta función que está acá, copiarla y pegarla acá. Y obviamente tenemos que modificar los valores que le vamos dando. Acá le tendríamos que pasar este 0 nos indicaba el modificador de la posición del cactus. Por tanto, nos interesa pasarle la posición del cactus actualizada. También tenemos una variable start que no se va a reconocer dado que no está declarada dentro de esta función. Start nos indicaba si el juego ha comenzado o no. Si start es true, es porque el juego comenzó. Cuando el objeto, el dinosaurio, está moviendo los pies, significa que el juego ya comenzó. Por tanto, podemos omitir esto y pasar directamente un true. Por otro lado, tenemos la posición, pero esta posición hace referencia a la posición actual del dinosaurio. En este caso, nosotros estamos caminando. Por tanto, no hay ninguna modificación respecto a la posición en la fila en la que se ubica dicho dinosaurio. Por tanto, podemos dejar esta posición en 0. Sabiendo esto, tenemos que replicar este grupo de funciones, o bueno, de métodos, y colocarlas en el otro while, que era el encargado de generar el movimiento del pie trasero. Ahora creo que estaría listo esta parte. Tendríamos que compilar y ejecutar este código a ver si no nos quedan errores. Acá le puse cactus en vez de cactus, lo mismo pasó acá, ¿no? Correcto. Tenemos que cambiar ese detalle. Y si nosotros compilamos y ejecutamos, ¿qué es lo que obtenemos? No se ha modificado, sí, se está modificando la posición, pero podemos notar que si dejo quieto el mouse, pueden ver que el objeto se mueve, pero muy lentamente. ¿Por qué ustedes dirían que ocurre esto? Pues esto ocurre porque lo que está pasando es que estamos modificando la posición del objeto, pero la estamos modificando muy gradualmente. Esto ocurre porque estamos modificando la posición del cactus de 1 en 1, porque acá lo estamos especificando. Para hacer que la animación sea más fluida, porque nos interesa que sea más rápido,
tenemos que multiplicar este factor en algún lado. Y esto lo podemos resolver en el método que se encarga de generar los gráficos, que es dinosaurio. Específicamente el que se encarga de mover el objeto y pasarle la posición en que se modifica ese cactus. Tendríamos que multiplicar esto más o menos por algún factor X para que se mueva por esa cantidad de posiciones. Y en este caso yo decidí que podría ser útil moverlo de 15 en 15. Esto ustedes pueden ir probando valores que quizás les resulten más fluidos para ustedes. Le puse 15 porque es un múltiplo de 150 y esto haría que se pudiesen hacer tranquilamente 10 cambios, porque es un múltiplo, sin que ocurra ningún tipo de inconveniente. Ahora si nosotros compilamos esto debería generarse una animación más fluida. Y efectivamente ven que va desplazándose el cactus. Sin embargo, una acotación es que el cactus, como ven, va elevándose. Esto ocurre porque no hemos declarado una condición de término de bucle. Y cuando llega al final el programa no sabe qué hacer y para resolver esto simplemente esto es lo que ocurre. Esto lo vamos a resolver, este caso particular, en el siguiente video. En este nos vamos a encargar de hacer que la animación sea fluida. Sin embargo, aún nos falta considerar un caso, y es cuando el dinosaurio salta. Si ustedes se fijan, el objeto sigue estático, en la posición original. Esto ocurre porque dividimos el problema del juego del dinosaurio en dos casos. El primer caso ocurre cuando el usuario salta, y el segundo caso ocurre cuando el usuario no hace nada y el dinosaurio camina, que este es el caso que resolvimos. Sin embargo, si nosotros vamos a lo que está dentro de cada hit, podemos notar que en ningún lado de esto nosotros hicimos un modificador de la posición del cactus. ¿Cómo podemos resolver esto? Nosotros podríamos resolver esto si vamos a saltar. Vamos a saltar y saltar llama a dinosalta. Y podemos ver que acá se nos están mostrando mapas. Los mapas no están actualizados porque le dijimos que se pasara a modificación de 0 posiciones al cactus. Lo dejamos estático. Para solucionar esto tenemos que llamar a la posición cactus y aquí también posición cactus. Sin embargo, también tenemos que hacer un modificador cuando sea entre estos bucles que nos diga que dado que se está haciendo una animación de salto, también queremos que la posición del cactus varíe en 1. Lo mismo acá. Posición cactus, también queremos que varíe en 1. Si nosotros ahora compilamos esto, podemos ver que ahora que estamos saltando el objeto está moviéndose. Y cuando estamos caminando también se está moviendo. Ambos se están moviendo a la misma velocidad, así que hemos cumplido con el propósito de este video. En el siguiente video haremos que dicho cactus aterrice, que no se vaya elevando, para lo cual vamos a establecer la condición de término de la animación, que sería cuando se ejecuten 10 animaciones, nosotros queremos bien hacer que se vuelva a generar desde el fin del mapa, o bien darle un contador de tiempo, tal vez para que se vaya generando el cactus de manera aleatoria, pero tampoco que los intervalos de tiempo fueran más tan largos. Vieron, acá ocurrió un problema, acá es un problema porque no establecimos esa condición de término.